Bueno, una vez más, muchas bendiciones para toda la familia de la fe, a los amigos y amigas que están en este momento conectados con la congregación. Un saludo, muchas bendiciones y vamos a disfrutar nuestro tiempo de la palabra, así que vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque nos has dado paz. Y hoy también a través de tu palabra queremos ser vivificados porque tenemos siempre un testimonio que tú nos puedes dar a través de tu actuar y a través de que nunca has invalidado tus mandamientos, Señor, mucho menos tu ley. Por eso, permítenos hoy estimar a nuestros ojos, a nuestro corazón, tus mandatos y que tus misericordias sean expuestas en nuestra vida para que podamos entender lo sencillo que tú nos puedes hablar, lo sencillo que tú nos puedes decir las cosas a través de tu santa palabra. Gracias porque ella es como escudo para nosotros. Ella nos guarda, ella nos vivifica y sobre todo hace que podamos discernir los tiempos. Gracias, Padre, por tus bondades. Y permite que hoy también nuestro clamor llegue delante de ti. Danos entendimiento, Señor. Que nuestra oración siempre nos enseñe a depender de ti. Que los dichos de nuestra boca sean gratos delante de ti. Deseamos hoy, Señor, que quien escuche tu palabra también sea alcanzado con tu bendita misericordia. Gracias, Padre Celestial. Enséñanos una vez más a mirarte como nuestro recurso de salvación eterna. Como dijo el salmista, alzaré los ojos a los montes. Hoy nosotros miramos a ti y te pedimos que nos enseñes a alegrarnos en tu presencia, para honrarte, para exaltarte, para decirte que confiamos todo el tiempo en ti, Señor, y porque nos has enseñado, nos has dado la vida y por eso permítenos hoy escuchar tu santa palabra. Danos entendimiento, Señor, ministra paz en el corazón, ministra gozo. Muévete, Señor, como el viento es capaz de mover las hojas de los árboles, así hoy en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y hoy sencillamente edifícanos con tu palabra. Danos, Señor, siempre esa bendición de tu presencia en nuestro corazón. Gracias por hacerlo, Señor. Gracias te damos hoy y que tu palabra caiga como lluvia en nuestro corazón para que podamos ver ese fruto de bendición que solo tú das. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, por tus misericordias y sencillamente descansamos en ti. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pues nos alegra mucho una vez más estar con ustedes. Así que vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Espero que usted tenga su Biblia, sus apuntes y sencillamente disfrutar en este momento su palabra. El tema de hoy, Dios nos sostiene de su mano. ¿Lo puede repetir, por favor? Dios nos sostiene de su mano. ¿Sabe? Hoy voy a tomar el libro de Isaías, que es una palabra profética que siempre a través del profeta nos ha hablado muchas veces. En este caso, Isaías significa Jehová es salvación, y el profeta anunció muchas cosas que iban a suceder, entre ellas la muerte y la resurrección de nuestro Señor, y siempre Dios lo hizo con un propósito de mostrarnos a todos y a todas la salvación y el regalo de la vida eterna para los que creemos en Él. Dios, cuando tuvo la intención, y ha tenido muy buenas intenciones, y escogió al pueblo de Israel, y lo hizo como un pueblo para que sirviera de ejemplo al mundo en justicia, en verdad, en rectitud, incluso en el cuidado del prójimo.
y le proporcionó todas las condiciones necesarias para que se hiciera. Sin embargo, Dios tuvo que valerse no solamente del profeta Isaías, sino de otros, pero hoy vamos a tocar esa manifestación de su gran disgusto que tuvo el Señor al ver que cuando se da una orden, siempre el ser humano busca hacer lo contrario. Cuando Dios nos libra de la esclavitud del pecado, en este caso al pueblo de Israel, y también a nosotros, nos da una profunda expresión de misericordia y de una vivencia de Él para nosotros, el cual nos enseña a que a través de la historia tenemos que siempre aprender ese propósito. Y es que en la historia de la humanidad sabemos que Israel, siendo un pueblo que tiene mucha historia, qué interesante es que al ver las historias de la palabra del Señor, hay ciclos constantes donde ojalá se pudiera decir que se terminan las historias con un final feliz, pero no es así. Hay historias, repito, donde Dios ha hecho cualquier cantidad de expresiones espirituales en milagros, y quién no le gustaría celebrar los milagros de Dios. Son una bendición. Sin embargo, la historia nunca termina con un final feliz, ya que si vemos, repito, ejemplos, entre ellos cuando el pueblo de Israel está transitando por el desierto, sucede que ellos salieron de esclavitud y se dice que en la travesía en el desierto eran aproximadamente entre 14 y 20 días, se dice que era el tiempo estimado, y eso se convirtió en 40 años. Toda una generación murió y no tenía que ser así. Sin embargo, recordemos que también para nosotros hoy el desierto viene a ser como un proceso de santificación donde todos y todas experimentaremos siempre algo que Dios nos da y que Él siempre tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Por eso, según la palabra del Señor que hoy vamos a disfrutar, siempre nos habla de que Dios tiene un pacto con su pueblo, pero desafortunadamente el pueblo de Israel cayó en apostasía, le dio la espalda al Señor, se alejó de su mano protectora, y ahora la angustia también muchas veces acosa, y es tan actual porque así como ha ocurrido lo que hoy sabemos todos y todas, ¿a quién echará la culpa? Sin embargo, mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 26, versículo 21 al 22, dice: Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. La situación mundial, cada vez que escuchamos noticias acerca del coronavirus, es crítica, ha causado estragos en tantos países, han llegado miles y miles de contagiados, también miles y miles de muertos. Y sabe que en la Biblia hay y hubo formas de aislamiento que fueron efectivas, pero porque siguieron los consejos. Ejemplo sencillo: Noé, cuando el Señor le dijo, hazte una arca, y nosotros sabemos por la historia que el mensaje pasado hablamos, que él marcó un principio de vida, porque él, siendo carpintero, luego después del diluvio, después de lo que ocurrió, ya él no era carpintero, sino fue agricultor. Cuando, repito, escuchamos la finalidad del mandato, hoy vivimos situaciones reales, crisis con consecuencias devastadoras, hogares que han perdido sus familias, y qué decir cuando vemos cuerpos hacinados en multitudes también, que es impresionante. Actualmente conocemos las situaciones también en las fronteras, no hay protección, no hay garantía.
En las redes sociales los usuarios se interrogan, algunos dan alternativas, buscan el porqué del origen del virus y repito, hay argumentos y comienzan a echarse la culpa el uno al otro. Incluso sabiendo nosotros que hoy hay conceptos muy claros y precisos de los científicos, de los médicos, incluso hasta los políticos se volvieron también médicos. Y permítame decirle, la Biblia, la palabra del Señor, se adelanta a mencionar catástrofes como las de hoy. En la antigüedad, por ejemplo, personas que eran infectadas por alguna enfermedad se separaban para evitar ese contagio y entre el pueblo Israel siempre el Señor dio una orden que era necesario hacerlo. De hecho, sabemos que la cuarentena, o en la Biblia también el número 40, es muy significativo. No solo representa el número 40 un cambio, sino también hay bases fundamentales de transformación. Permítame decirle que en la Biblia el número 40 aparece en momentos claves. Es más, en nuestro país Colombia estamos ya casi próximos a cumplir la cuarentena. Y vienen días de reactivación en la economía, en el trabajo. Igual está ocurriendo en otros países, claro, siempre con precauciones. Y una de las primeras cuarentenas que hubo en la palabra del Señor fue la del diluvio. Fueron 40 días y el contexto de esa cuarentena fue relacionado con juicio y también comprobar lo que había en el corazón del hombre y la mujer. Recuerde que la Biblia dice que hubo demasiada maldad y la gente prefirió eso antes que un arrepentimiento. El número 40 se habla de los azotes, que era el máximo castigo de un hombre que podía recibir por haber cometido un crimen, según la ley. También el número 40 fueron los días que Moisés estuvo en el monte Sinaí intercediendo por el pueblo de Israel. 40 días también estuvieron los espías explorando la tierra prometida y también los 40 días donde Goliat retó a los israelitas y David lo venció, también fueron 40 días. 40 días de ayuno tuvo el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. También Jonás anunció por 40 días y 40 noches, allá recuerdan a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero ellos se arrepintieron. 40 días y 40 noches fue Jesús al desierto para ser tentado por Satanás después del bautismo y después de que el Señor resucitó, Él se apareció a sus discípulos también por 40 días. Hoy tenemos una cuarentena mundial. Hay un enemigo invisible que quizás no sea de manera literal, también nuestra cuarentena, nuestros 40 días. Pero sí aprovechar estos momentos para buscar más de el Señor y de entender los tiempos. Por eso el tema de hoy, Dios nos sostiene de su mano. Quiero que lo piense, por favor, lo pensemos. Es porque el Señor da inicio a otra etapa, a otro cambio. Quizás nos falta mayor oración, hay que hacerlo. Quizás nos corresponde también tener esos designios de Dios donde Él nos está diciendo que el estar en su presencia, porque si leímos al principio de la palabra que hablaba de guardarse, y esa palabra de guardarse, pues ahorita ustedes saben, el gobierno volvió a decir que había que dar otras casi 2 semanas más, se extendió el aislamiento social. Todavía podemos aprovechar momentos delante de nuestro Dios, leyendo su palabra, y saber que en cada crisis también Dios tiene milagros, también Dios tiene cambios, también Dios tiene transformaciones. Mi deseo para todos y todas es que cada uno de nosotros podamos abrazar esas convicciones espirituales y creer que Dios tiene
en sus manos nuestra vida, pero que sí habrán cambios y también habrán juicios. Dios dio un alto a la humanidad. Hemos visto esos impresionantes quietudes que están en ese momento, y el hecho de que el mundo haya parado en un momento dado en sus actividades. ¿Sabe? Dios no está quieto. La palabra del Señor dice en Mateo 24, 32, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dice la palabra del Señor. Cuando Isaías dice, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas. Recuerde que aposento es un lugar de refugio, es un lugar de descanso, es un lugar para colocar delante de nuestro Señor las cargas, es un lugar donde también tenemos dolor en nuestro corazón. ¿Cuántas veces quizás no hemos derramado lágrimas delante del Señor en este tiempo? Diciéndole, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos visto tormentas, noticias que realmente impactan en el corazón? Pero que el lugar de refugio, recordemos que nosotros somos parte del cuerpo del Señor. Recordemos que no actuamos solos. Recordemos que nosotros no somos autosuficientes, pensando quizás yo no necesito de nada, sino que todos necesitamos del Señor. El aposento es guardar, dice la palabra, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo que necesitamos es enfocar nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón en Dios para que tengamos confianza en su poder. Por eso el salmista David dijo, me ocultarás en lo reservado de tu morada, sobre una roca me pondrás en alto. Por eso en este tiempo, y yo sé que siempre lo hemos hecho, pero en este tiempo, hagamos de nuestro Señor que ese aposento de nuestra vida, un lugar de refugio contra las tormentas, poder estar ahí y humillarnos en espera de lo que Dios tiene, ya que el Señor se va a levantar también y nos pondrá en alto. Recuerde que la palabra del Señor dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Sabe? El profeta Isaías decía que nos escondiéramos. Y escondernos un poquito, por un momento, en tanto que pasa esta indignación. El mandamiento de Dios para su pueblo es, cuando dice escondernos, no tiene nada que ver con no quiero ver a nadie, yo voy a ser así siempre. Si al contrario hay rencor en el corazón, pues hay que quitar ese rencor. Si de pronto alguno dice yo no perdono, pues hay que perdonar. No se trata de escondernos para no compartir la palabra de verdad con otras personas, no. Algunos interpretan que aislarnos es no, que nadie sepa de nosotros, no. La idea de la palabra del Señor de esconderse nos ordena es entrar en sus aposentos y cerrar la puerta, dice la palabra, esconderse durante el tiempo de indignación. Recuerde que la palabra indignación también tiene que ver con la ira de Dios sobre el mundo. Esconderse en el día del enojo del Señor, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo en Colosenses, el capítulo 3, versículo 3, dijo, escondidos, dice la palabra del Señor, en Dios. Y dice también la palabra del Señor, que porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, escondida de la ira. Recuerde que el Señor se puso como intercesor al haber muerto por nuestros pecados,
Él ahora fue y se hizo intercesor, Él intercede por nosotros y por su gracia hoy experimentamos su maravillosa salvación y ocultarnos en Dios significa, y quizás aquí hay 3 o 4 cositas que quiero dejarles a ustedes también, y una de ellas, cuando se habla de la palabra esconder, es que es tiempo de cultivar en nuestra relación con Dios esa posición de decir, Señor, yo te necesito. Recuerde que David, en sus momentos más difíciles que tú, él escribió uno de los salmos, dijo, con mi alma te he deseado en la noche y madrugaré a buscarte. ¿Sabe? Cuando hablamos de estos tiempos, quizás de trasnochar, de madrugar, ¿cuántas personas llega la noche o llega la madrugada y no pueden desconectarse de las redes sociales? Personas madrugan a checar el Facebook, pero no se acuerdan para nada de ir a una oración con Dios. El Señor quiere ver a su pueblo también clamando en humildad delante de Él, pidiendo por la paz y pidiendo por lo que hoy nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo está pasando, que podamos traerle al Señor, repito en oración, esa actitud de comprender que es tiempo de cultivar nuestra vida con relación a nuestro Padre Celestial. También tenemos que entender como número 2 que la mano de Dios está sobre nosotros. Yo dije que Dios nos lleva de su mano, pero también hay momentos donde Dios pone su mano sobre nosotros. Siempre cuando pienso esto y estoy recordando, es cuando el Padre quiere disciplinar a su Hijo y lo llama y le habla sobre la necesidad de un cambio. Recuerdo tanto que muchas veces cuando nuestros padres nos iban a corregir y ellos nos estaban hablando para corregirnos, antes de darnos quizás esa ayuda educativa, ya estábamos llorando como tratando de impedir el castigo, la disciplina. Sin embargo, Dios nos llama al arrepentimiento. El Señor no está con los brazos cruzados, esperando alguna señal o nada que ver. Él lo que está diciendo que tengamos mucho cuidado porque estas cosas que están pasando hoy son advertencias. Y sabe, hoy más que nunca veo también cómo la gente puede despreciar que aunque estemos en un peligro, no están interesados en mejorar. En la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, esa parte cuando dice que las cosas que están ocurriendo son advertencias. El Señor dice lo siguiente, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y esta advertencia fue para los creyentes hebreos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos continuaban yendo al templo y algunos estaban realmente ofreciendo sacrificios allí, sí. Ellos estaban guardando, pero ¿sabe qué? Las apariencias. Simulando que aún se encontraban bajo la ley de Moisés. Al hacerlo, estaban diciendo que el sacrificio de Cristo no tenía ningún sentido para ellos. Estoy leyendo, teniendo en contexto Hebreos 10, 26 al 39, para que usted lo tenga allí. Pero permítame llamar su atención en estas palabras. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sabe? Esto significa continuar pecando deliberadamente al ofrecer aquellos sacrificios. Es una actitud hacia Dios y hacia la palabra de Dios y que intencionalmente estamos siendo rebeldes de una forma deliberada. Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de que ya no hay más sacrificios para los pecados de semejante insolencia y atrevimiento. Dios no asume que si los hijos son rebeldes, entonces tocó dejarlos así. No, Él toma una actitud de disciplina y de corrección. En el versículo 27 de Hebreos 10 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que en este tiempo, desafortunadamente, querramos o no aceptarlos,
Cuando Dios actúa, lo hemos visto en muchísimas maneras, y Él va a devorar a sus adversarios. No le pongamos dudas sobre eso. Cuando Cristo vino y murió, su obra de redención quizás para muchos no es suficiente. Entonces uno también dice, ¿y entonces qué hay que hacer? Pues para algunos sencillamente no consideran que Cristo con su muerte haya pagado algo, y a menos que quizás digan, no, que venga otra vez y muera otra vez, pues eso no va a pasar. Pero sí sé una cosa, que hoy en día hay un pecado de desobediencia deliberada, incluso de conocer que algunos y algunas también, sabiendo el conocimiento de la verdad, se dejan llevar por otros comportamientos. Como número 3, respecto a lo que le estoy compartiendo hoy, tenemos que comprender que en medio de tanta tribulación, Dios está cumpliendo sus planes de salvación. Que en medio de tanta tribulación, Dios está cumpliendo sus planes de salvación. Mire, la palabra del Señor nos habla de una experiencia fuerte que el apóstol Pablo tuvo allí en Listra. Él fue apedreado. Lo habían arrastrado fuera de la ciudad y lo abandonaron pensando que el apóstol estaba muerto. Algunas tribulaciones que todos tendremos que soportar antes de entrar en el gozo del Señor para siempre. Recuerde que la palabra tribulación es algo que viene al corazón. Se le dice aflicción, congoja, pesadumbre o algún dolor, alguna turbación del ánimo. Igual nosotros como hijos de Dios vamos a pasar por tribulaciones, aunque en ocasiones la tribulación es el medio que Dios usa para corregirnos. El pueblo de Israel muchas veces se desanimó por el cansancio y la fatiga en el desierto. También nosotros como creyentes muchas veces caemos en desánimo por problemas en la vida, nos desanimamos por la crisis, ahorita la cuestión económica, también por la enfermedad grave, a veces porque las cosas no salen bien. Quizás uno dice, Señor, pero hemos estado orando y no pasa nada. Sin embargo, créame que Dios nos escucha y Él se va a glorificar en medio de todo. El Señor nos dice hoy también, levantémonos, tengamos ánimo, para nada nos desanimemos, al contrario, Dios va revelando en nuestro corazón. Pregunta, ¿Elías siendo un hombre de Dios también se desanimó? Tanto fue así que fue a esconderse en una cueva. Y la pregunta es, ¿qué lo tiene a usted desanimado? Hermano y hermana, amigo y amiga, confiemos en Dios. Él es capaz de levantarnos si es necesario a través de todo lo que está pasando en medio de los conflictos, en medio de los conflictos económicos. Dios siempre va a estar allí para usar sus recursos y ayudarnos. No se sienta que si ha leído la palabra del Señor y de pronto no ha entendido nada, no se sienta que entonces Dios no va a actuar. No, Dios siempre va a actuar. Por eso no caigamos en la tentación que suele ocurrir cuando si falta el dinero o a veces no hay capacidad para manejar los ánimos. Desafortunadamente uno escucha y también siente esa presión de las personas cuando caen en situaciones difíciles y que a veces hay que usar recursos contra la autoestima y la autoestima se tira al piso sencillamente porque se agotan los recursos. Recuerde que Dios es el único que nos puede ayudar en cualquier situación. Y el Señor también nos quiere decir hoy a través de su palabra que Él sí va a darnos su disciplina, Él sí nos va a ayudar. Y además que el Señor nos dice que seamos prudentes. Como el gobierno es prudente, los gobiernos de alguna forma dan comunicados y ellos nos muestran que tienen el control, dicen tener el control. Pero una cosa yo sí sé de parte de nuestro Señor, que es que Él no va a pasar por alto las injusticias.
de eso sí estoy seguro. Y en muchos campos, a nivel nuestro, ocurren muchas injusticias. Por eso el Señor a través del profeta en el versículo que estamos leyendo del capítulo 26, versículo 22 dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Eso dice la palabra del Señor. Ya hemos observado en parte y hemos visto el pulso social, el pulso político y religioso del momento en que el profeta Isaías dio este mensaje. Si podemos hacer un pequeño resumen, sencillamente el pueblo había declarado una rebeldía abierta hacia el Señor. Ellos desconocían totalmente a Dios y abrazaron más las prácticas idolátricas, se alejaron de Dios, tomaron otro rumbo, usaron liturgias, y aunque hacían grandes celebraciones religiosas, y esas prácticas religiosas no tenían para nada ningún sentido espiritual, al contrario, había una ausencia de justicia real que en ese tiempo se vivía. Ellos estaban muy mal y preferían empeñarse en quedarse así. Ahora bien, si estas prácticas Dios no las toleró en el tiempo del profeta Isaías y los disciplinó buscando con ellos hacerlos recapacitar, porque siempre Dios en lo que está pasando no podemos decir, no, pues eso les pasa por... No, 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 no. No, Dios sabe cómo está tratando el corazón de cada persona. Dios sabe cómo está dando a cada uno esa realidad. Pero sin embargo, permítame decirle que en la lectura que tenemos hoy, la gente del pueblo de Israel, en el tiempo del profeta Isaías, abrazaron más y más la mentira, la simulación, rehusaron a cambiar de su modo de ser, y ante todas estas equivocaciones o fracasos, Dios sencillamente sabía lo que iba a hacer. Y hoy también, como ayer, podemos decir, ¿habrá esperanza para ellos? Si una persona no asume un compromiso de cambiar, pues desafortunadamente no va a pasar nada. Hoy podemos ver en la palabra del Señor que hay muchísimas correcciones dolorosas. Sí, dolorosas sí son, porque cuando somos corregidos por el Señor, como creyentes también hemos aprendido y no ha sido fácil, ha sido doloroso. La disciplina no es para decir, me van a castigar hoy y damos gloria a Dios, no. Dios, sin embargo, nos dice que Él no va a permitir que las actitudes caprichosas o los malos comportamientos estén frente a Él, porque Dios propone más bien es sanar y remediar esa relación entre la humanidad y entre nuestro Creador. Por eso Dios siempre tiene puertas de misericordia, que es su santa palabra. En todos los textos que podamos leer en ella, siempre encontramos una puerta grande de misericordia, de esperanza, de perdón, de redención. Pero para eso se necesita arrepentirse y tomar una decisión de renuncia, o de por lo menos decir, yo ya no quiero seguir más con este comportamiento, con este estilo de vida. Por eso, si usted revisa todo el libro del profeta Isaías, él comienza con cosas muy básicas, pero eso va tomando un ciclo totalmente distinto. Él dice, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras, dejen de hacer lo malo, renuncien a lo vil, renuncien a lo atrevido, renuncien a lo que no corresponde. Y luego dice, más bien comprométanse como creyentes sobre una dimensión totalmente diferente. Atrévanse a dejar esas malas prácticas y a entrenarse para el bien y para degustar del perdón y de la santificación de nuestro Dios. Quiero ir haciendo algunas conclusiones, entre ellas
me llama poderosamente la palabra acerca de el apóstol Santiago, cuando él en su momento dijo lo siguiente. Él era, quizás yo digo, el indicado de enseñarnos algo tan especial, y es que a veces en la vida uno se encuentra sin salida. No sé si a usted le ha pasado, a mí también me pasó, me ha pasado muchas veces. No hay como una salida, el laberinto está por todos lados, no hay una salida. Y sin embargo, en la carta del apóstol Santiago encontramos salidas donde es volcarnos a la palabra del Señor. Y es que Santiago dijo lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No solamente dice abundante, sino que esta palabra de mi corazón ha estado tan fuertemente en mi corazón, y le digo, usted no se desanime. No piense que de pronto porque si está enfermo o están pasando cosas contrarias en este momento en su vida. Hay una palabra tan especial que dice sin reproche. ¿Sabe? Dios no nos va a decir algo que no quisiéramos escuchar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no procede de esa forma. La palabra sin reproche, creo que los que hemos criado hijos, cuando hay una forma de que hay un desatención en el hogar, cuando hay una actitud indiferente, cuando pasó algo en la casa, quizás hay una tensión donde algunos se sienten diferentes a los otros, y de pronto sale una frase que dice, vuélvame a hacer eso y verá lo que va a pasar. O muchas reacciones que son de actitudes indiferentes, cuando a veces en el hogar, quizás como esposos también entramos en actitudes que no corresponden, insensatas diría yo, cuando a veces no está el dinero, cuando no hay trabajo, actuamos de manera incorrecta, actuamos de manera que no corresponde. Sea cual fuere la prueba que a veces tengamos, Dios va a venir a nuestra vida, ¿sabe cómo? Sin reproches. Por eso, cuando Él nos dice, te perdono, pero no vuelvas a pecar, no, Él dice que sin reproches. Él dice que viene a nosotros con abundancia de sabiduría. ¿Sabe para qué? Para salir de esa situación. Dios nos otorga sabiduría a quienes reconocemos que Él es el único que nos puede ayudar. Al reconocer que es posible que a través de Él podamos sobrepasar las pruebas y las tribulaciones, y que aunque hayamos tomado una decisión equivocada, sabemos que obró para mal. Sin embargo, Santiago repite, Dios da sabiduría. Y si nos falta hoy sabiduría, sencillamente decirles, hay que pedirle a Dios sabiduría para lo que haya que decidir. La sabiduría de Dios no claudica. Ella es la misma ayer, hoy, mañana y siempre. Por eso Santiago dice que pidamos sabiduría y que Dios nos la dará abundantemente. ¿Y cómo? Y sin reproche. Es tiempo de también no hacer ese tipo de reproches por lo que está pasando. Es tiempo de pensar que es bueno en nuestro corazón que haya una actitud de reconciliación, de humildad delante de nuestro Dios, igual con nuestros semejantes, y que a través de esa actitud que tengamos, también el Señor nos va a permitir ser aprobados delante de su presencia. Así que Dios sea en esta noche dándonos a través de esta palabra un recordatorio de lo que es Él y de cómo Él quiere ayudarnos. Vamos a disponernos para terminar en oración, y al final vamos a dar los anuncios, así que dispóngase por favor y hagamos una oración delante de nuestro Dios que tanto lo necesitamos.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos agradecidos por darnos siempre una provisión a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Y hoy oramos para que tu gracia y tu poder nunca falten en nuestro caminar. Y si falta, por favor, Señor, suple toda necesidad. Hoy oramos por las personas que también no te conocen, para que ellos entreguen su corazón a ti y que puedan tomar una determinación sabia, ya que tú nos ayudas a tomarlas. Permite que estos corazones se vuelvan a ti, Señor. Quita esa incredulidad, esa duda y da entendimiento, Señor. Hoy oramos por aquellos que no te conocen, para que sepan que tenemos un Dios bueno, un Dios eterno y un Dios poderoso que puede cambiar todas las cosas conforme Él quiera. Delante de ti estamos, Señor, porque tú eres fiel y en ti encontramos bendición, descanso y refugio. Gracias te damos, amado Señor, y permite hoy que tu Santo Espíritu guarde en completa paz nuestro corazón cuando vamos a descansar. Que seas tú ministrando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo. Te damos gracias y hoy te recibimos en nuestro corazón, creyendo que solo tú nos puedes ayudar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Bueno, una vez más, delante de nuestro Dios estamos todos, así que permítame ya terminar con unos anuncios. Próximo domingo vamos a estar una vez más transmitiendo a las 9 de la mañana y también atentos siempre a la palabra del Señor, que sea ella edificando sus vidas allí en sus hogares. Por favor, cuídense, procuren ningún motivo estar por ahí saliendo sin ningún motivo. Recordemos las advertencias. También queremos decirles a los hermanos que tengan a bien ayudarnos con algunos mercados. Sencillamente llámenos a estos números telefónicos, nos ponemos de acuerdo, hacemos llegar estos mercados a aquellos lugares que están como centros de acopio, así que si alguno de ustedes nos quiere llamar y apoyarnos en esta necesidad que algunos hermanos tienen, pues les agradecemos, como también les agradecemos por sus ofrendas, por sus ayudas que también han llegado. Muchas gracias. Ustedes saben que la iglesia tiene una cuenta corriente, así que gracias de verdad por sus provisiones. Sé que es una manera también de que de manera recíproca seamos sustentados y que Dios les bendiga y les supla también a ustedes siempre en sus hogares, en sus trabajos, en su parte económica, espiritual y material. Quiero despedirme con una palabra del Señor que dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amados, estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Muchas bendiciones, una feliz noche para todos.